Cada año, cientos de personas desaparecen bajo circunstancias desconcertantes. Sucede en parques nacionales y zonas boscosas a lo largo y ancho de América del Norte. Personas que simplemente entran en la naturaleza y nunca regresan. Un exdetective de policía llamado David Paulides dedicó años a investigar miles de estos casos extraordinarios. El resultado de su trabajo quedó plasmado en una serie de libros conocida como Missing 411, una colección de desapariciones que desafían toda lógica. Los casos que se analizarán hoy forman parte de este inquietante fenómeno. Historias en las que las víctimas, o quienes lograron sobrevivir, aseguran haber sido perseguidos por alguien o por algo, en los lugares más remotos, lejos de cualquier ayuda. Caso 1. Pound Cake. En el año 1989, una joven de 22 años llamada Eloise Lindsay acababa de graduarse de la universidad. Como muchas personas en ese momento de la vida, se encontraba en una encrucijada. Tenía un título académico, pero no tenía claro qué camino quería seguir. Eloise era una excursionista experimentada. Había pasado incontables horas en la naturaleza, caminando sola durante días. Y fue precisamente por eso que decidió tomar una decisión poco común: retirarse temporalmente al bosque para encontrarse a sí misma. Planeó una caminata meticulosa de 43 kilómetros a lo largo del Sendero de los Apalaches. El recorrido comenzaría en Carolina del Sur. Durante los primeros 7 días, estaría completamente sola. Al finalizar ese periodo, se reuniría con una amiga en un punto previamente acordado. Allí recibiría provisiones y continuaría el resto del viaje acompañada. Cuando Eloise compartió sus planes con sus padres, ellos no se mostraron preocupados. Sabían que su hija tenía experiencia. Había realizado viajes similares en el pasado, así que simplemente se despidieron, convencidos de que la verían cuando regresara. El 4 de noviembre, Eloise inició su travesía. Los primeros días transcurrieron sin problemas. El clima era perfecto, el paisaje, imponente, y el silencio del bosque le ofrecía exactamente lo que había ido a buscar: tiempo para pensar y espacio para mirar hacia su interior. Pero todo cambió al tercer día. Esa mañana, Eloise despertó dentro de su tienda de campaña, instalada a pocos metros del sendero. Y, sin motivo aparente, una sensación intensa de peligro la invadió por completo. No podía explicar de dónde venía. Solo sabía que algo no estaba bien. Intentó razonar consigo misma. Repasó mentalmente cada detalle. ¿Había olvidado algo? ¿Había cometido algún error? ¿Había pasado por alto alguna señal importante? Al no encontrar una respuesta clara, decidió ignorar esa sensación. Convencida de que desaparecería al ponerse en marcha, comenzó a desmontar su campamento. Mientras empacaba, levantó la vista y recorrió con la mirada la línea de árboles que la rodeaba. No buscaba nada en particular, hasta que lo vio. Entre los troncos, a unos 10 o 12 metros de distancia, había un hombre. Eloise se quedó inmóvil. Era de día. Estaban cerca de un sendero. No era imposible que hubiera otra persona en la zona. Parpadeó. Volvió a mirar. El hombre ya no estaba. Durante varios segundos permaneció observando el lugar exacto donde lo había visto, intentando convencerse de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Si realmente había alguien allí, ¿por qué no volvió a mostrarse? Y, sobre todo, ¿por qué tenía la inquietante sensación de que estaba siendo observada? Ella permaneció allí, esperando que aquella figura volviera a asomarse entre los árboles, como si intentara comunicarse de alguna manera. Estaban en medio de la nada. Si realmente había alguien allí, lo lógico habría sido hablar. Pero aquel hombre nunca volvió a mostrarse. Mientras dudaba sobre qué hacer, Eloise no se atrevía a gritarle. Había algo profundamente inquietante en la idea de llamar a un desconocido en mitad del bosque. Y entonces regresó esa sensación, mucho más intensa. La misma opresión en el pecho, la misma certeza irracional que había sentido dentro de la tienda. Era como si sus instintos, ese sexto sentido primitivo, le advirtieran que estaba siendo observada, como si algún depredador invisible la estuviera siguiendo en ese preciso instante. No tenía forma de saber si aquello era real, pero estaba completamente sola, y aunque tenía experiencia, no podía evitar sentirse vulnerable. El hecho de que aquella figura no volviera a aparecer no la tranquilizó. Al contrario, la hizo sentirse amenazada. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Empacó todas sus cosas con torpeza y rapidez, y en cuanto pudo, abandonó el lugar, apresurándose por el sendero,
alejándose del punto donde había visto a aquel hombre entre los árboles. Mientras avanzaba, no podía sacarse de la cabeza una idea. Alguien caminaba justo detrás de ella. Una y otra vez se giraba bruscamente. Nunca había nadie. Pero la sensación persistía. Ese miedo visceral no desaparecía. Comenzó a caminar cada vez más rápido, hasta que empezó a correr. Entonces se dio cuenta de algo aterrador. Se encontraba en una zona extremadamente remota del sendero de los Apalaches. Lejos de cualquier población. Lejos del punto donde debía reunirse con su amiga. Tenía que salir de allí. Necesitaba llegar a una carretera. Y necesitaba hacerlo cuanto antes. Tenía dos opciones. Continuar por el sendero durante varios kilómetros más, lo que probablemente la obligaría a caminar hasta bien entrada la noche. O tomar un atajo. Eloise estaba convencida de que había una carretera que corría paralela al sendero. Mucho más abajo, al pie de la montaña. Llegar hasta ella implicaba abandonar el camino marcado y abrirse paso a través del bosque. Pero la idea de pasar otra noche allí, con aquello, o aquel alguien, siguiéndola, era insoportable. Así que tomó una decisión. Abandonó el sendero y comenzó a descender la montaña. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a oír sonidos. Ruidos claros, audibles. Provenían, sin duda, de aquello que creía que la seguía. Se detenía, se giraba. No había nadie. Seguía caminando, tratando de agudizar el oído. Entonces escuchaba pasos lejanos. Volvía a girarse. Nada, pero estaba convencida. Alguien la estaba acechando. Los sonidos no parecían animales comunes. Se asemejaban a una voz masculina grave. Pero no eran palabras reconocibles. Más bien gruñidos. O gritos ahogados. Su corazón latía con violencia. El pánico se intensificaba. Caminó y corrió durante horas a través del bosque, con la esperanza de que cada paso la acercara a la carretera. Pero no llegó a ninguna parte. La noche cayó por completo. Y entonces lo comprendió. Estaba perdida. No tuvo más opción que montar su campamento en medio de la nada. Sola, sin posibilidad de pedir ayuda. Sin teléfono. Era 1989. Sabía que, en algún lugar del bosque, había algo, o alguien, observándola. Se metió en su tienda, cerró la cremallera, y permaneció inmóvil, rezando para no escuchar nada. Pero, apenas unos minutos después, los sonidos regresaron. Pisadas pesadas rodeaban su campamento. Caminaban en círculos. Durante toda la noche. Nunca se acercaron directamente a la tienda, como si mantuvieran una distancia deliberada. Pero siempre estaban allí. Finalmente, el sol salió. Eloise salió de la tienda, empacó a toda prisa, y continuó avanzando, corriendo en la dirección que esperaba la llevara a una carretera. Durante todo el día la sensación no desapareció. Los pasos detrás de ella. Los gruñidos lejanos. Esa voz grave que parecía surgir del bosque. Nunca vio nada. Y cuando el sol comenzó a ponerse de nuevo, sin haber encontrado ni una carretera ni un sendero, una idea aterradora cruzó su mente. Ni siquiera podía regresar por donde había venido. Porque si se daba la vuelta, inevitablemente se encontraría cara a cara con aquello de lo que había estado huyendo. Una vez más, Eloise tuvo que montar su campamento en medio de la nada. Se metió dentro de la tienda, y casi de inmediato volvió a oírlo. Pisadas pesadas, profundas, desplazándose lentamente por el perímetro de su campamento. Aquel sonido grave, difícil de identificar, que parecía surgir desde lo más profundo del bosque. En algún momento, agotada, se quedó dormida. A la mañana siguiente saltó fuera de la tienda. La empacó a toda prisa, y comenzó a correr, esperando desesperadamente que aquella dirección la llevara por fin hacia la civilización. Pero los días pasaban. Cuando llegó el momento en que Eloise debía reunirse con su amiga, al séptimo día del viaje, ella nunca apareció. Tras varias horas de espera, su amiga abandonó el sendero y contactó a las autoridades, presentando una denuncia por desaparición. La policía inició una búsqueda masiva a lo largo del tramo del sendero de los Apalaches, donde Eloise había dicho que estaría. Durante 14 días, cientos de policías, voluntarios y helicópteros rastrearon la zona sin descanso. No hubo rastro alguno de ella. Finalmente, 14 días después de iniciada la búsqueda, las autoridades tomaron una decisión difícil: suspender el operativo. Simplemente, no podían encontrarla.
2 días después de que la búsqueda fuera cancelada. 23 días después de que Eloise iniciara su travesía. Un cazador que se encontraba en una zona remota cerca del sendero hizo un descubrimiento inesperado. Allí estaba Eloise, sentada junto a unos árboles. Estaba completamente desnutrida, deshidratada, desorientada, pero viva. Al principio, se aterrorizó al ver al cazador. Estaba convencida de que él era aquello que la había estado persiguiendo durante semanas. Solo cuando comprendió que había ido a ayudarla, aceptó acompañarlo. Fue trasladada a un hospital, y salvo por la deshidratación extrema y la pérdida de peso, se encontraba físicamente estable. En múltiples entrevistas y en su declaración oficial, Eloise aseguró que había sido perseguida durante casi 3 semanas en medio del bosque. No sabía por quién, ni por qué, pero hubo un detalle especialmente inquietante. Dijo que, pocos días antes de ser encontrada, aquello que la seguía se había acercado tanto, en varias ocasiones, que el miedo la llevó a tomar una decisión desesperada. Abandonó su mochila. Dentro estaban su tienda, su saco de dormir, comida, agua, todo lo necesario para sobrevivir. La dejó atrás para poder correr más rápido. Eso implicaba un nivel de terror absoluto. Estar dispuesta a renunciar a la única cosa que realmente garantizaba su supervivencia. Tras huir sin suministros, sin comida ni agua, tropezó con algo inexplicable. En medio de la nada, dentro del tronco hueco de un árbol, había una reserva de donas y pastel tipo pound cake. Eloise tomó la comida, y gracias a eso, y al agua de un arroyo cercano, logró mantenerse con vida durante los últimos días antes de ser encontrada. Hasta hoy, Eloise afirma que no sabe cómo interpretar lo que vivió. Las autoridades tampoco pudieron explicarlo. Algunos creen que sufrió un colapso mental, que se perdió en el bosque, y que todo lo demás fue producto del miedo y la paranoia. Otros, incluidos guardabosques que trabajan en esa zona del Sendero de los Apalaches, consideran otra posibilidad: la existencia de los llamados hombres salvajes, personas que viven aisladas en las montañas, prácticamente ferales, subsistiendo de la tierra. Según leyendas locales, estos individuos han llegado a atacar a guardabosques, y algunos habitantes aseguran haberlos visto. Curiosamente, su descripción coincide con lo que Eloise relató. A día de hoy, no existe una explicación oficial, más allá de que se perdió y fue encontrada. Osos y gorilas. El 7 de junio de 1951, 2 familias de Santa Fe, Nuevo México, se reunieron en la cuenca de esquí de Santa Fe para disfrutar de un picnic. Durante los meses de verano, cuando no hay nieve, este lugar es muy popular entre excursionistas, debido a su terreno escarpado y las impresionantes vistas del valle desde lo alto. Mientras los padres organizaban el picnic, los niños comenzaron a jugar juntos. Eran Larry McGee, de 7 años, su hermana Janet, de 5, y Stephen Cross, de apenas 3 años. Pocos minutos después, los adultos miraron alrededor, y los niños habían desaparecido. Al principio no se alarmaron. Pensaron que no podían estar lejos. Pero tras buscarlos y llamarlos sin respuesta, el miedo comenzó a crecer. La única dirección posible era el bosque, empinado y peligroso. Parecía imposible que niños tan pequeños hubieran llegado lejos. La idea de un secuestro comenzó a tomar forma. Uno de los padres corrió al edificio principal del centro de esquí, usó el teléfono y llamó a las autoridades. La policía instaló enormes reflectores, apuntando hacia la montaña, con la esperanza de que, si los niños estaban allí arriba, vieran la luz y regresaran. Durante toda la noche, cientos de personas los buscaron. No hubo respuesta. Para la tarde siguiente, la situación ya era desesperada, hasta que un buscador, ubicado muy fuera del área principal, a más de 5 kilómetros de distancia, y a miles de metros de altitud, vio algo moverse. Uno de los niños asomó la cabeza, desde detrás de un tronco caído. Los 3 estaban allí, vivos, a salvo. Nadie podía entender cómo habían llegado tan lejos. Cuando fueron examinados por un médico y reunidos con sus padres, la policía hizo la pregunta inevitable: ¿cómo llegaron hasta allí? Larry, el mayor, respondió tras dudar un momento. Dijo que, cuando jugaban cerca del picnic, apenas entraron al bosque, y entonces apareció un oso.
El animal comenzó a perseguirlos. Corrieron 3,5 kilómetros montaña arriba, hasta encontrar el tronco donde se escondieron. Pero eso no fue todo. Larry aseguró que también había un gorila buscándolos. Aunque muchos descartaron el relato, había un problema. No había buscadores en esa zona. La primera noche, y aunque en la zona existen osos, son raros, y uno jamás habría dejado escapar a 3 niños pequeños. Entonces surge la pregunta inquietante. Si no era un oso, ni un gorila, ¿qué fue aquello que los persiguió? No hay forma de que 3 niños pequeños pudieran recorrer más de 5 kilómetros cuesta arriba, en terreno montañoso, escarpado y salvaje, en menos de 24 horas. Simplemente, no es posible. No sin ayuda. La única excepción sería una sola cosa: el miedo absoluto. Si realmente hubieran sentido que sus vidas estaban en peligro, la adrenalina habría tomado el control. Ese impulso primitivo capaz de empujar al cuerpo mucho más allá de sus límites normales. Eso le da cierto peso a la idea de que Larry, Janet y Steve no estaban jugando, estaban huyendo. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿huían realmente de un oso o de un gorila? No hay respuestas. Nunca se realizó una investigación más profunda sobre este caso. Los niños aparecieron con vida. Los padres estaban agradecidos. La policía cerró el expediente. Y el mundo siguió adelante. El mariscal de campo. Entre los años 2002 y 2006, Quinn Finnerty fue considerado uno de los mariscales de campo universitarios más exitosos de la historia. Ganó 3 campeonatos nacionales. Y fue nombrado jugador de la década en la División 2. Pero no solo era exitoso, era temido. Mientras la mayoría de los quarterbacks aprenden a evitar los golpes, Quinn los buscaba. Medía casi 1,90 m y pesaba más de 110 kilos. Decía a sus compañeros que quería ser golpeado para golpear de vuelta. Sus entrenadores lo odiaban por eso. Sus compañeros lo adoraban. Era famoso por jugar lesionado. En su tercer año universitario, se rompió la clavícula, y no se lo dijo a nadie. Jugó toda una serie de playoffs así, y ganó. Tras la universidad, su carrera profesional no tuvo el mismo brillo. Pasó brevemente por 2 equipos de la NFL, los Baltimore Ravens y los Denver Broncos. Pero el tiempo en el campo nunca llegó. Cuando comprendió que no lograría consolidarse en la NFL, se fue a Europa para jugar en la Liga Europea de Fútbol Americano. Tampoco funcionó. Para 2009, su carrera estaba muriendo lentamente. De regreso en Estados Unidos, terminó en una liga pequeña de fútbol bajo techo. Aún amando el deporte, sabía que ese nivel significaba una sola cosa: el final. Fue en ese periodo cuando conoció a Jennifer, quien más tarde se convertiría en su esposa. Ella era una destacada jugadora de voleibol a nivel estatal, tan competitiva y atlética como él. Encajaban a la perfección. Se casaron en 2010. Y aquel día, ese hombre enorme, ese mariscal imparable, temblaba y lloraba en el altar. No por miedo, por emoción. Para Quinn, ese momento significaba dejar atrás el fútbol y comenzar una nueva vida, formar una familia. Los recién casados se mudaron a Michigan. Tuvieron 2 hijos. Quinn consiguió un buen trabajo en ventas médicas. Por primera vez, todo parecía ir bien. El fin de semana del Día de los Caídos, en 2013, la familia de Jennifer planeó un viaje de pesca de 3 días al río Baldwin. Los Finnerty se unieron. Alquilaron una cabaña cerca del campamento familiar. El fin de semana fue perfecto. Buena pesca, buen clima, risas, tranquilidad. Hasta la última noche, el 26 de mayo, Quinn decidió salir una vez más. Había comprado recientemente un pontón. Estaba orgulloso de él. Y quería pescar 30 o 45 minutos más. Antes de terminar el viaje, se puso las botas de pesca, la chaqueta, tomó la caña y pidió a su familia que lo llevaran hasta las escaleras, que bajaban al río. Antes de bajar, se giró y dijo algo simple: vuelvo en 45 minutos. Recójame en el siguiente muelle, a las 9:27 de la noche. Exactamente 42 minutos después, Jennifer recibió la llamada. Esperaba escuchar: ya estoy listo. Pero lo que oyó fue pánico. Quinn estaba alterado. Decía que 2 hombres
Lo estaban siguiendo desde la línea de árboles. No podía verlos, pero podía oírlos. Llevaban tiempo siguiéndolo. Antes de que Jennifer pudiera responder, Cullen dijo algo aún más extraño. Voy a encallar el bote. Y me voy a quitar la ropa. Y la llamada se cortó. Jennifer intentó llamarlo una y otra vez. No hubo respuesta. Estaba confundida, pero había algo que no podía ignorar. El miedo en su voz. Cullen no se asustaba. Nunca. Si él sonaba así, algo iba terriblemente mal. Llamó al 911. La policía prometió enviar ayuda de inmediato. Luego llamó a su familia. Su hermano, Matt, intentó comunicarse con Cullen. Esta vez, respondió. ¿Dónde estás?, preguntó Matt. No lo sé, dijo Cullen. Pero esos dos hombres siguen aquí. ¿Estás en el bote? ¿Estás en tierra? Se está poniendo bastante difícil por aquí. Y colgó. Nada tenía sentido. Jennifer y su familia decidieron ir al muelle donde Cullen había dicho que lo recogieran. Tal vez aparecería allí. Pero no estaba. Gritaron su nombre. No hubo respuesta. Minutos después, llegó una patrulla. Ese mismo lugar ya había sido señalado a la policía. El agente tomó la declaración oficial. Cullen Finnerty fue reportado como desaparecido. Antes de iniciar la búsqueda, la policía pidió a la compañía telefónica localizar su celular. Las últimas 4 señales provenían de puntos separados entre sí por varios kilómetros, hasta 4 millas de distancia, en una zona agreste, en muy poco tiempo. Eso no tenía sentido. Y cuando los investigadores colocaron esos puntos sobre el mapa, la historia se volvió mucho más inquietante. Cada uno de esos puntos marcados por el teléfono estaba peligrosamente cerca de una carretera asfaltada. En algunos casos, para moverse de un punto a otro, Cullen habría tenido que cruzar una de esas carreteras. Y eso desconcertó a los investigadores. Si en cualquiera de esos lugares estaba tan cerca de la seguridad, ¿por qué seguía moviéndose? ¿Por qué no se detuvo? Aún así, esos 4 puntos les dieron a la policía un punto de partida sólido. Equipos de búsqueda fueron enviados a cada una de esas ubicaciones y comenzaron a rastrear el río, donde Cullen había sido visto por última vez. Menos de una hora después, encontraron el pontón. Estaba río abajo del lugar donde lo habían dejado. Faltaba un remo. El bote estaba varado contra la orilla. No estaba claro si había sido encallado a propósito. Cullen no estaba allí. Registraron la zona. Gritaron su nombre. No hubo respuesta. Sin embargo, un detalle inquietante surgió. Un propietario de un terreno cercano informó a la policía que había escuchado gritos o alaridos provenientes del área del río, aproximadamente a la misma hora en que Cullen desapareció. Ese dato no condujo a nada concreto. Durante las siguientes 48 horas, la policía y cientos de voluntarios peinaron las áreas señaladas por el celular y el tramo del río donde apareció el bote. No encontraron rastro alguno. Hasta la tarde del 28 de mayo, 48 horas después de su desaparición, hallaron el cuerpo de Cullen. Estaba a menos de 1 kilómetro de una carretera asfaltada. Su cuerpo yacía boca abajo, con el brazo derecho atrapado bajo su torso y el izquierdo extendido sobre su cabeza, aferrando un puñado de hierba. Al darle la vuelta, notaron sangre saliendo de su nariz. No había heridas graves. No había signos claros de violencia. Llevaba puesta toda su ropa, pero había algo extraño. La correa de sus guades estaba severamente torcida. Si Cullen hubiera salido de pesca así, lo habría arreglado de inmediato. Habría sido extremadamente incómodo. Además, su esposa había declarado que en la llamada telefónica, Cullen dijo claramente que iba a quitarse la ropa. No había ninguna explicación lógica para eso. La combinación de esa llamada y la correa torcida llevó a algunos investigadores a pensar que en algún momento Cullen sí se quitó la ropa y luego volvió a ponérsela, ya fuera por decisión propia o con ayuda de alguien más. Su teléfono celular fue hallado en el bolsillo delantero de su ropa, confirmando que las señales correspondían a su ubicación real. La autopsia inicial fue inconclusa. No había traumatismos, nada que explicara claramente su muerte. Más tarde se determinó que murió de neumonía, provocada por aspirar su propio vómito. Eso plantea otra pregunta inquietante. ¿Qué tipo de estado mental lleva a una persona a vomitar y ahogarse con ello en medio del bosque?
Muchos creen que Cullen sufrió un episodio de paranoia, provocado por daño cerebral acumulado, tras años de fútbol americano, los golpes constantes, las conmociones. Eso podría explicar, porque pensó que alguien lo seguía. En 2011, había mostrado un episodio similar, cuando creyó que alguien lo perseguía, y buscó refugio en casa de un familiar. Pero incluso si todo esto fue paranoia, porque no se detuvo cuando cruzó una carretera, eso era seguridad. En el pasado, su instinto había sido buscar ayuda. Aquí, hizo lo contrario. Abandonó la carretera. Abandonó el bote. El bote era seguridad, porque lo dejó. Y si aceptamos la otra posibilidad, que realmente estaba siendo seguido por alguien o por algo, entonces surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Por qué llamar a su esposa para decirle que iba a quitarse la ropa y luego caminar kilómetros y kilómetros en plena oscuridad, cruzando carreteras, sin pedir ayuda? Nada encaja. ¿Y qué fue aquel grito que escuchó el dueño del terreno cerca del río? La verdad es que este caso está lleno de preguntas, y casi todas quedarán sin respuesta.